Entonces vamos a la palabra, vamos a la tremenda palabra que Dios habló a mi vida, habló a mi corazón. El Señor ministró mi vida desde el día martes. Prácticamente Dios habló a mi corazón y yo la transcribí. Y fue tan tremendo que yo la transcribí. Se los voy a mostrar a ustedes aquí. Sé que algunos no van a poder ver, pero lo importante es mostrárselos. Que la escribí en la misma Biblia. La palabra la escribí en la misma Biblia. Ahí está el mensaje escrito. Que Dios me dijo: esto es lo que quiero que le hables a mi iglesia este domingo. Entonces vamos a Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Ahí está, el Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y dice así en las pantallas, primeramente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto por él. Y Saulo asolaba, perseguía la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén y amén. Wow, yo sé por qué no dijeron ustedes amén. Porque no es fácil leer estas escrituras. O sea, un hombre que se consagra para perseguir a personas que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Un hombre que se consagra para hacer daño, para causar dolor, y lo justificaba por medio de su religiosidad, de su consagración a su religión. Arrastraba hombres y mujeres, los castigaba duramente, y él mismo con sus manos mató a muchos, y a otros solamente con levantar la mano daba la orden para que los asesinaran. Ese era Saulo. Ese era ese gran hombre de Dios que él creía ser. Y estaba persiguiendo el cristianismo, estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Él mismo decía: Jesús no existe como hombre resucitado. Es una mentira, es un invento. Eso no sucedió. Jesús no es el Hijo de Dios. No lo podemos aprobar por la Torá ni por el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, aparte de los primeros 5 libros, los más sagrados del judaísmo. Y el Tanakh son los siguientes 34 libros del Antiguo Testamento, que tampoco son muy reconocidos por el judaísmo, por ese tipo de religiosidad. El fariseísmo, el judaísmo, todo esto no era reconocido por ellos. Para ellos lo más grande era Moisés. Para ellos su padre era Abraham. Para ellos David fue un rey, por supuesto, de prestigio, y de él venía una gran simiente. Pero no era Jesús para ellos. El hijo de un carpintero,
no era el Mesías. El hombre que nació en un humilde pesebre no era el rey que ellos estaban esperando. El hombre que comía con pecadores y que pasaba su mayor tiempo con la gente humilde y sencilla no era lo que ellos querían para sus vidas, para poder mostrar al mundo cuál era su rey. Ellos esperaban algo diferente, y por supuesto que va a suceder un día, pero eso será otro tema. Así que Jesús para ellos no representaba ni el Hijo de Dios ni el Mesías, no representaba a su rey. Ellos creyeron que murió porque se lo merecía, por blasfemo, por hacerse igual a Dios. Ellos creían que el cuerpo se lo robaron, y de hecho le pagaron a los soldados, extorsionándolos, o más bien comprándolos, para que dieran una versión de que los discípulos se habían robado el cuerpo, cuando los soldados mismos vieron el temblor y vieron la gloria de Dios, y del terror salieron corriendo espantados al ver cómo la piedra se movió por el poder de Dios. Y Jesús obviamente resucitó, pero ellos no lo aceptaban, no lo aceptaban de ninguna manera. Muchas veces habían tomado a Pedro, muchas veces habían tomado a Juan, muchas veces habían tomado a todos los diferentes discípulos y personas que predicaban. Ahí mismo nos hablan de un hombre llamado Esteban. Lo acababan de asesinar a piedra, y Saulo dio la orden, y este hombre hablaba lleno del Espíritu Santo. Este hombre hacía milagros tremendos de la mano de Dios, y lo mataron. ¿Por qué? Porque él, dice la Biblia, que dijo: veo el cielo abierto y veo al Dios Todopoderoso y a Jesucristo su Hijo, nuestro Mesías, nuestro Señor, sentado a su derecha. Y todos se rompieron las vestiduras y dijeron: blasfemo, mentiroso. Y lo mataron a piedra de la rabia que les producía sus raíces de religiosidad. Y a ella lo acababan de asesinar, lo acababan de matar. Y Saulo estaba presente, era joven cuando empezó este ministerio de la persecución, por decirlo de esta manera. Eso era lo que hacían con los cristianos, eso era lo que hacían con los hombres de fe. Nos dice la historia que esta persecución tomaban a los padres, a las madres, a los niños, y les decían: les vamos a dar una oportunidad para que nieguen a Jesucristo como el hombre resucitado, como el Dios que dice que se sentó a la diestra del Padre. Les damos la oportunidad para que se arrepientan de que eso, de que son llenos del Espíritu Santo y que lo recibieron como promesa, porque Jesús fue recibido en gloria allá arriba en el cielo. Y la oportunidad que les damos es esta: niéguenlo ahora mismo y lo dejamos vivir. Niéguenlos. Y los ponían por separado. Imagínense ustedes, niños a un lado, hombres a un lado y mujeres a otro lado. Y para hacer doblegar, o tratar de hacer doblegar a los hombres y a las mujeres, entonces ellos tomaban los niños y los asesinaban. Escuchen esto: los asesinaban. Imagínense usted lo que eso significa. Un padre ver morir a su hijo, un padre ver morir a su hija, y luego tomaban su esposa y la mataban. Y todo esto para doblegarle, y todo esto para llevarlos a que ellos dijeran que el cristianismo no era cierto, que Jesús nunca se les había aparecido, que Dios no era real de esa manera, que Jesús no era lo que ellos profesaban que Él era. Pero la sorpresa más grande que se llevaron estos perseguidores, la sorpresa más grande que se llevaron incluso el Imperio Romano, cuando los metían al Coliseo y soltaban los leones para que se los comieran vivos, era que ellos, en medio de su dolor y en medio de sus lágrimas y en medio de su llanto, viendo morir a sus seres queridos y sabiendo que ahora les tocaba a ellos, ellos levantaban la voz y decían: Jesús, recibe nuestras almas en tu presencia, te amamos y jamás te vamos a negar. Qué tremendo Padre Santo, qué tremendo Dios de los cielos. Esto era lo que les producía más rabia, más ira. ¿Cómo es posible que los estemos matando y aún confiesan a Jesucristo? ¿Cómo es posible que los torturemos y aún confiesan al Hijo de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto?
Pero aún Saulo endurecía su corazón. Aún Saulo se volvió más temerario, por decirlo de esa manera. Y entonces recibió cartas con poderes y se pusieron de acuerdo para perseguirlos casa por casa, para perseguirlos donde quiera que estuvieran, donde quiera que ellos identificaran que se podían reunir o que vivieran. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de mucho dolor, de mucha angustia. Ahora, por un momento piense, esta fue la iglesia por la que Jesús murió en la cruz del Calvario. Esta es la iglesia por la que dejó el cielo y se hizo hombre para estar entre nosotros. Esta es la iglesia por la que resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. Y esta es la iglesia por la que viene por segunda vez. Esta es la iglesia a la cual le dejó el Espíritu Santo. Esta es la iglesia a la cual le dio todas sus promesas, su amor. Y sin embargo es perseguida, y sin embargo es atribulada, y sin embargo es llevada muchas veces a un fuego extremo, a quedar prácticamente entre la espada y la pared. Nada fácil de entender esto. Por eso entiendo que muchos no dijeron amén cuando yo les leí esta palabra, porque no dan ganas de decir amén. Porque ninguno de nosotros muchas veces podemos concebir en nuestro corazón: ¿y por qué Dios permitió esta persecución? ¿Y por qué Dios permitió la muerte de Esteban? ¿Y por qué luego vino la muerte de Jacob? ¿Y por qué vino esa persecución donde los esparcieron por todo lado a la fuerza? ¿Y por qué vino a levantarse este hombre? Dios siendo tan poderoso, Dios siendo tan glorioso, Dios teniendo tantos ángeles tan poderosos que lo cuidan y a su alrededor, y teniendo el poder máximo, ¿por qué permite que un hombre de carne y hueso, un hombre con tantas debilidades y pecador como cualquiera, se levante a desafiarlo y a causarle dolor a sus hijos y a causarle dolor a su iglesia? ¿Por qué? No lo entenderíamos si dejáramos el mensaje aquí. Nos iríamos tal vez más tristes de lo que pudimos haber entrado. Pero aquí es donde Dios habla a mi vida. Aquí es donde Dios ministra a mi corazón. Y aquí es donde Dios me dice: esta palabra la quiero utilizar para hoy bendecir a mi iglesia y mostrarles que al final todo valdrá la pena. Y vamos a la portada, porque esta es la predicación. Al final todo valdrá la pena. Dile al que está a tu lado: al final todo valdrá la pena. Qué tremendo es esto. Y déjenme mostrarles el final. El final de aquellas temporadas duras y difíciles. El final de aquellas circunstancias que se levantan como un adversario, como Saulo, a tratar de amedrentarnos, de atemorizarnos, de perseguirnos, de achicopalarnos, dijo alguien. Déjeme mostrarle el final, en qué acabará todo. A pesar de las batallas y de las mil luchas que vivimos todos, de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro. Déjenme mostrarles en qué terminará todo. Hechos capítulo 9, versículo 31. Por favor, esté muy atento y léalo, porque en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, vemos la iglesia en un gran dolor. Vemos la iglesia siendo perseguida. Vemos la iglesia siendo asesinada. Vemos la iglesia siendo tenida por poco, casi que por nada, por decirlo de esa manera. Vemos amenaza tras amenaza, persecución tras persecución, dolor tras dolor. Eso es lo que vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Pero miren ustedes lo que pasa solo un capítulo después. Solo un capítulo después. Miren lo que sucede en una temporada diferente. Después de ser fieles, de perseverar, de persistir, de agarrarse más del Señor, de no soltar su confianza en el Señor, de aprender a esperar, a descansar en Dios.
Miren lo que pasa con los que seguimos, con los que perseveramos. Miren lo que sucede también como recompensa de los que han dado su vida por el Señor Jesucristo, de los que han guardado su fe, terminado su carrera, peleado su batalla. Miren ustedes, y dice la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se multiplicaban siendo fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor. Alabado sea Dios. Aquí es donde podríamos decir: al final valió la pena, valió la pena, valió la pena. Esto vino como resultado de lo que sucedió en el capítulo 8. Esto vino como resultado de esa fe, de ese amor, de esa entrega, de esas personas que no les importó ni siquiera perder su vida con tal de glorificar a Dios con cada átomo de su ser. Esto fue lo que sucedió. Quiero decirles a ustedes que el Saulo del capítulo 8, en el capítulo 10 o en el capítulo 9 que estamos leyendo, ese Saulo venía hacia Damasco con muchos soldados, muy armado, y venía a seguir matando y a seguir persiguiendo y a seguir causando dolor a la iglesia. Y él se propuso: mientras yo viva, voy a perseguirlos y voy a hacerles la vida imposible, y voy a hacer que blasfemen contra el nombre de ese Jesús al que ellos llaman Hijo de Dios y Mesías y resucitado, que es puro cuento. Y yendo de camino en esos proyectos, dice la Biblia que al mediodía, cuando el sol estaba en su plenitud, una luz más fuerte que el sol, escuchen esto, una luz más brillante que el sol lo tomó y se cayó, dice la Biblia. Y cuando cayó empezó a temblar y empezó a sentir algo que nunca había sentido. La Torá no se la había dado, ni siquiera el Tanakh se lo había dado, ni siquiera su fariseísmo se lo había dado, ni sus conocimientos, ni su profundidad con la religión o con Dios a su manera. Cayó temblando, empezó a experimentar una atmósfera que era fuera de este mundo, pero estaba dentro de este mundo. Y escuchen esto, temblando y con miedo dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y de pronto una voz, pero una voz poderosa, una voz potente, una voz de Rey de reyes y Señor de señores. Una voz no de alguien adolorido, sino de alguien que está más sano que nunca, no de alguien moribundo, no de alguien muerto, sino de alguien vivo, resucitado. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Alabado sea Jesús de Nazaret. ¿Que tú eres quién? Yo soy Jesús, el que murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo soy Jesús, el que nació en un pesebre y se hizo hombre y dio la vida por la humanidad. Yo soy Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre, porque fue recibido en gloria, porque mi sangre fue el precio y el sacrificio perfecto para la redención de la humanidad. Yo soy Jesús, de quien hablan todos los profetas. Yo soy Jesús, de quien habló Abraham, de quien habló Moisés. Yo soy Jesús desde antes de la fundación del mundo. Yo soy Jesús. Josué recibió de manera simbólica mi venida. Elías, Jeremías
Daniel, Isaías, recibieron de forma simbólica y por palabra profética mi venida. Yo soy de quien se habla desde el Génesis. Yo soy Jesús. Y por eso es que nadie de los que tú has perseguido y nadie de los que tú has asesinado me ha podido negar. Es por esto, porque yo me les he revelado a ellos a través de mi Espíritu Santo. Y así como hoy tú me estás escuchando, así como hoy tú estás recibiendo esta tremenda experiencia, ellos la recibieron por la fe, ellos la recibieron en su corazón por el Espíritu Santo, porque en ellos vino el poder, en ellos vino la revelación, y ellos han estado predicando, ellos han estado obedeciendo, y ellos han estado dando todo, no por una religión, no por alguien que murió solamente, sino por alguien que es el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Ese soy yo, Jesucristo. Y ahora le dice Saulo: Señor, ¿qué quieres que haga? Soy hombre muerto, soy hombre muerto, soy hombre muerto. El Señor no lo mató. El Señor le dijo: para esto me aparezco a ti, porque yo te voy a levantar y te voy a ungir para ser uno de los más grandes predicadores de este tiempo. Porque tú me predicarás delante de reyes, y me predicarás al imperio romano, y predicarás a los judíos, y yo te enviaré a los gentiles, a los que son de otras naciones, y tú confesarás y hablarás de lo que se te ha mostrado y de lo que se te va a mostrar. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Escucha esto, escuche esto tan tremendo. El perseguidor, el torturador, el que causaba miedo, el que causaba terror a la iglesia, ahora por el poder de Dios y por el amor de Dios se convertía en un defensor y protector de la iglesia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice la Biblia ahora: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y crecían multiplicándose fuertes por el poder del Espíritu Santo. Qué tremendo es esto. Saben, 5 perlas me regaló Dios, que se las voy a dar a todos. Tal vez las 5 perlas no sean para todos, o no sean para una sola persona. Tal vez una perla de estas es para ti que viniste esta mañana. Tal vez 2 sean para ti, o no sé, tal vez hasta las 5 puedan ser para una sola persona. Pero lo que sí estoy seguro es que las 5 cosas que voy a hablar a continuación, coge cualquiera de esas perlas, porque sé que Dios la preparó para ti. Escuchen lo siguiente. Quiero hablar de 5 razones por las que son necesarios los tiempos difíciles. Quiero hablar de 5 razones por las que, a pesar de ser tan amados por Dios y de tener tantas promesas de Dios a favor de nuestras vidas, quiero dar 5 razones del por qué, aunque nosotros estamos llamados a tener la mayor y la mejor bendición de todas, y a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, en ciertas ocasiones Dios permite que se levanten Saulos en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra del ministerio. 5 razones. Y la primera es la siguiente. Escuchen esto. Dice la palabra de Dios que en este tiempo de Hechos capítulo 9, 31, las iglesias tenían paz, pero no era la paz interior, porque ellos siempre la han tenido, sino era una paz de no tener un perseguidor como Saulo que estaba detrás de ellos.
Era una paz en donde el gigante que se había levantado ahora estaba a favor de ellos, ahora los estaba apoyando, ahora los estaba respaldando. Ya esa persecución cesó de algún momento. Luego hubo más persecuciones, por supuesto, y más momentos difíciles, pero estoy hablando de este tiempo especial, de este momento especial. Y la primera razón es la siguiente. Escucha esto: tiempos difíciles son los que producen los tiempos de mayor cumplimiento de las promesas de Dios. Los tiempos difíciles son los que Dios usa para cumplir sus promesas en nuestras vidas. Y miren ustedes, vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1, 2 y 3, y presten atención lo que dice. Y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Diga conmigo: la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero dígalo en voz alta, diga conmigo: la iglesia que estaba en Jerusalén. Y ahí para, hasta ahí llega. Está persiguiendo la iglesia que está en Jerusalén, porque ahí les había dicho el Señor Jesucristo que se quedaran para que fueran llenos del Espíritu Santo. No salgan de Jerusalén hasta que venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes y sean investidos con el poder de lo alto. Pero una vez venga ese poder, prepárense, porque serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ahí estaban en Jerusalén y estaban llenos del Espíritu Santo, pero estaban ahí. Pero ¿cuál era la promesa? Que la iglesia iba a salir de Jerusalén, iba a llegar a Judea, iba a llegar a Samaria e iba a llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Esa era la promesa, esa era la visión de Dios. Así que Saulo, sin darse cuenta, se convirtió en un instrumento en las manos de Dios para que la iglesia saliera de Jerusalén y cumpliera la promesa de que la iglesia se extendería a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme mostrárselo, por favor. Capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias, alabado sea Dios, en Hechos capítulo 8 dice: y se levantó contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero ahora dice la Biblia: todas las iglesias, ya no era una, eran varias, ya no eran dos, eran varias, ya no eran tres, eran varias diferentes. Dice la Biblia: entonces las iglesias tenían paz por toda ¿qué? Judea, Galilea y Samaria. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Se estaba cumpliendo Hechos capítulo 1 versículo 8. Se estaba cumpliendo la palabra. Esperen a ser llenos del Espíritu Santo, porque una vez sean llenos del Espíritu Santo, entonces serán mis testigos, no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que lo que vemos aquí en el capítulo 9 versículo 31 es el cumplimiento de Hechos capítulo 1 versículo 8. Es el cumplimiento de lo que Dios quería hacer con su iglesia. Así que la perla, primera perla para todos ustedes es: no importa cuán difícil sean los momentos que estés viviendo, no importa qué tipo de situación adversa se levante contra ti, no pierdas tu fe, aférrate más del Señor, aprende a confiar, aprende a esperar en Él. Algunos te van a querer poner al límite, algunos van a tratar de hacerte la vida imposible. El enemigo va a tratar de atacarte de muchas formas, hasta por medio de tu propia familia. El enemigo va a tratar de tocar finanzas, el enemigo va a tratar de tocar salud, el enemigo va a tratar de tocar estado de ánimo, el enemigo va a tratar de tocar aún las personas más cercanas que están contigo, para tratar de hacerte dudar, temer
detener o retroceder. Pero yo les digo algo: no importa lo que se levante, no importa lo que venga, tú mantente firme en el Señor Jesucristo, porque así como se levanta un tiempo de dificultad y un tiempo de persecución y un tiempo de prueba, también viene el tiempo de paz, de bendición, en donde tú mirarás atrás y dirás: valió la pena. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Valió la pena haber sido fieles. Valió la pena haber sido perseverantes. Valió la pena haberle creído al Señor. Saulo se levantó contra la iglesia en Jerusalén, pero ahora no solo él resultó convertido por el poder de Dios, sino que la iglesia se multiplicó, la iglesia se extendió, la iglesia avanzó. Ya no estaba solo en Jerusalén, estaba en Judea, en Galilea y en Samaria. Alabado sea Dios. Pero no solamente eso, porque Felipe lo usó Dios para predicarle nada más y nada menos que a un ministro de la reina de Etiopía. Así que el evangelio salía hasta lo último de la tierra. Pero gracias a la persecución, gracias a todo esto que vimos en el capítulo 8, a veces no entendemos por qué nos pasan muchas cosas. Tal vez alguien se está preguntando aquí: ¿y esta enfermedad por qué vino? ¿Y este dolor de dónde surgió? ¿Y esta pérdida por qué? Tal vez alguno está diciendo aquí: ¿y estas batallas, estas luchas, qué es lo que está pasando? Tal vez alguien se esté preguntando: esto que estoy viviendo, que es como una guerra, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el Señor te dice: no tengas temor, no dudes de mi amor, no dudes de mis promesas, no dudes de mi cuidado, porque esto te va a llevar al cumplimiento de mis promesas. Porque en los momentos más difíciles yo voy a hacer que te extiendas, yo voy a hacer que salgas, que avances. Y al final de todo, todos los que se levantaron de una de otra manera contra el propósito de Dios en tu vida, terminarán dándole la gloria a Dios, porque Dios nunca te abandonó y Dios nunca te desamparó. En segundo lugar, tiempos difíciles son aquellos que desarrollan la fuerza que creíamos que no teníamos. Los tiempos difíciles nos llevan a desarrollar fuerzas que creíamos que no teníamos. Nos llevan a desarrollar creatividad que no creíamos que teníamos. Nos llevan a descubrir un potencial que no creíamos que teníamos. Por eso dice la Escritura: y eran fortalecidos. Diga conmigo: eran fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. O sea, estaban más fuertes que antes, estaban más fuertes que nunca. Y así pasa en nuestras vidas. Hay momentos donde nos sentimos tan débiles, hay momentos donde nos sentimos tan vulnerables, hay momentos hasta que sentimos que no vamos a poder seguir un día más adelante. Pero el Señor te dice: yo estoy contigo. Yo le doy fuerzas al que no tiene ningunas, le doy esfuerzo al que está cansado, y aun si alguien cayere, yo lo levantaré. Y recuerden esto: los jóvenes se cansan, desmayan y caen, pero los que esperen en mi presencia tendrán nuevas fuerzas, tendrán mis fuerzas, y les daré alas como el águila para que vuelen nuevas alturas, y tendrán fuerzas como el búfalo. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Prepárate, porque tú vas a entrar en una nueva dimensión de nuevas fuerzas de parte de Dios. Hay momentos en donde nuestras fuerzas no son suficientes, te lo voy a decir. Hay momentos en donde nuestra fuerza no es suficiente. Es cuando decimos: Señor, no soy capaz, no sé qué hacer. Y a veces pasa con el cónyuge, a veces pasa con los hijos, a veces pasa con los proyectos que Dios mismo nos ha dado, a veces pasa con nuestra propia vida, a veces pasa con el mismo ministerio. No soy capaz, Señor, siento que no soy capaz, siento que se me ha salido de las manos, siento que no tengo el control, no sé qué vaya a pasar, no soy capaz. El Señor te dice: pues déjame decirte algo: cuando se
se acaban tus fuerzas, comienzan las nuevas fuerzas, que son las que vienen de Él, para que tú entiendas que no es en tus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo quiere dar nuevas fuerzas para sacar adelante hogares. El Espíritu Santo quiere dar nuevas fuerzas para sacar adelante hijos en nuevas temporadas. El Espíritu Santo quiere dar fuerzas para sacar negocios y proyectos después de haber sufrido tal vez grandes pérdidas, grandes derrotas o tiempos de estancamiento. El Espíritu Santo quiere dar nuevas fuerzas a la iglesia a pesar de los momentos de sequedad y de soledad y de persecución, para que entendamos que mejores son los tiempos que vienen que los que ya pasaron, que no ha sido en vano, que Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Yo te digo, en cualquier área donde te sientas sin fuerzas, hay una promesa: tengo nuevas fuerzas para ti, pero no son tuyas, son mías totalmente. Ahora, todos aquí vamos a llegar a un momento en donde no vamos a ser capaces. Pero la buena noticia es que cuando llegue ese momento descubriremos que somos más fuertes de lo que creíamos y que todo lo podemos porque Cristo es quien nos fortalece. En tercer lugar, los tiempos difíciles son los que nos llevan a producir la paz más increíble. Ellos experimentaron la angustia y el temor, la persecución, y luego experimentaron la paz. La paz. Esta paz no es interna, porque ellos siempre la obtuvieron con Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No, esta paz es aún con sus enemigos. Esta paz es aún con sus perseguidores. Esta paz es con la gente que está afuera, con la gente que nos rodea. Mucha gente que por envidia se atreve hasta hacernos hechicería. Mucha gente que por celos hasta es capaz de mandar a matar a alguien. Mucha gente que porque sencillamente no está de acuerdo con tu forma de vivir o con tu fe o con tu creencia, entonces buscan la manera de difamarte y buscan la manera de achicopalarte. Muchas personas que se levantan hasta sin razón para perseguirte, cuando tú de alguna manera lo único que has hecho es servirles, lo único que has hecho es darles la mano, lo único que has hecho es ayudarles en diferentes situaciones. Pero quiero decirles algo con todo mi corazón. Esto a veces pasa en la propia familia, pasa con los padres, pasa con los suegros, pasa con un tío, pasa con los hermanos. Que mientras nos emborrachábamos con ellos, y mientras metíamos droga con ellos, o mientras veíamos pornografía con ellos, o mientras nos reíamos por horas con chistes de doble sentido verdes con ellos, todo estaba bien. Éramos los favoritos, éramos los más lindos, éramos de la familia, éramos de la sangre. Cuente conmigo para lo que sea, nos decían. Mientras gastábamos nuestra vida en el error y en la mentira, en la vanidad y en lo pasajero. Pero ahora que nos hemos entregado a Cristo, ahora que empezamos a venir a la iglesia, ahora que sacamos tiempos para orar, para estudiar la palabra, ahora que empezamos a consagrar nuestras vidas, ahora que empezamos a escuchar la voz de Dios y a ponerla en práctica, ahora que queremos mostrarles a ellos una nueva, mejor manera de vivir, una mejor manera de soñar y de invertir los años, entonces ahora se vuelven nuestros perseguidores. Ahora nos volvemos como en sus enemigos. Ahora nos volvemos como en una amenaza. Ahora nos volvemos en algo o en personas que ya no somos tan interesantes. Y a veces decimos, no entiendo. Cuando no tenía a Dios me amaban. Cuando no tenía a Dios hasta me hacían caso. Cuando no tenía a Dios hasta les pedía un favor y me lo hacían rapidito. Ahora que tengo a Dios, ahora que busco esforzarme para ser mejor, ahora que mi vida es tan distinta, tan diferente, es mejor, entonces
Me quieren hacer sentir que el del error soy yo. Me quieren hacer sentir que el que me volví loco fui yo. Me quieren hacer sentir que el chiflado soy yo. No lo entendemos. Y esto es conflicto. Ahí no tenemos una paz completa. Tenemos una paz nosotros que tenemos al Señor, pero tenemos una guerra con los que están a nuestro alrededor. Pero quiero decirles algo con todo mi corazón. Iglesia, prepárate, porque esto es tremendo lo que el Señor habló a mi vida. Escúchame, porque va a pasar este año. Este año va a pasar. Este 2024 va a pasar. Y yo espero que en todos, por lo menos en la mayoría, aquellos perseguidores, aquellos difamadores, aquellos que se levantaron para hacerte la vida imposible, muchas veces controlados por poderes que ellos mismos no conocen, serán tocados por el poder de Dios y tendrán la experiencia personal de Jesucristo de Nazaret en sus vidas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y ellos mismos les preguntarán al Señor: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y Él les dirá: yo soy Jesús, quien murió por ti y derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Yo soy Jesús, quien te doy por gracia la vida eterna. Yo soy Jesús, quien está sentado a la diestra del Todopoderoso y viene por segunda vez. Yo soy Jesús, quien tiene grandes planes y grandes proyectos para tu vida y para tus generaciones. Yo soy Jesús. Y ellos dirán: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor les dirá qué es lo que tienen que hacer. Y ellos algún día contarán y dirán: yo por algún tiempo perseguí a fulano y a sutano. Yo por algún tiempo creí que estaba haciendo lo correcto al hacerle la vida imposible a Perencejo y a Sutanego. Pero hoy quiero aprovechar y nuevamente pedir perdón, porque estaba tan equivocado, estaba tan lejos de la verdad. Pensé que le habían lavado el cerebro. Pensé que lo habían idiotizado después de grande. Pensé que se había vuelto loco y chiflado. Pensé que se había vuelto alguien sin cordura y sin razón. Pero hoy me doy cuenta que yo era el que estaba de esa manera. Y hoy puedo decir: no solamente Jesús me ha lavado el cerebro, sino que me ha lavado el corazón. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez Dios te dé la bendición de estar ahí, a ti. Tal vez Dios te la dé, como me sucedió a mí un día con un hombre que me hizo la vida imposible. Solo le faltó que me sacara a pelear y me amenazó muchas veces. Muchas veces me dijo: a la salida nos vemos, pero que lo casco. Y yo: ¿ves? ¿Yo qué le he hecho? Yo no le he hecho nada. Lo único que hago es servirle. Lo único que hago es aquí atenderlo. Lo único que hago es... Pero qué amenaza tan tremendo. Y es que tenía una cara de por Dios, que no era necesario que me lo dijera. Le decían cara cortada, Scarface. Una cara que se lo comía uno solo con la mirada. Tremendo. Meses me humilló, me maltrató, me insultaba delante de la gente. Y yo lo único que hacía era servirle. Lo único que hacía era cumplir los requerimientos que él tenía en la empresa donde yo trabajaba. Me decía de todo. Cuando yo me acercaba decía las vulgaridades más grandes. Cuando yo me acercaba salía con las obscenidades más grandes. Y se burlaba. Yo lloré muchas veces. Lloré. Y no les voy a mentir, este flaco menudito que ven aquí algunas veces dijo: yo a este también lo puedo levantar. Yo soy capaz de levantarlo. Porque la carne se me rebotaba. Yo decía: yo no me voy a dejar más. ¿Qué le pasa? Pero el Señor me estaba doblegando. El Señor estaba haciendo algo en mi corazón. Algo estaba haciendo Dios en mi vida. Algo. Y les voy a decir algo que no es fácil de compartir. Les voy a decir algo que es real. Pero yo aprendí a bendecirlo cuando él me maldecía. Yo aprendí a orar por él cuando estaba hablando mal de mí sin razón. Yo aprendí a ponerlo en las manos de Dios. Y les voy a decir que llegó un día en donde ese hombre tuvo un encuentro con Jesucristo.
en su propia casa, en su habitación. Jesús se le reveló. Fue tremendo lo que hizo Dios con él, como lo sacudió el Señor. Pero Dios le mostró su amor, su misericordia, su gracia. Y quiero decirles que en una reunión de la empresa con los jefes presentes, él se levantó y dijo: yo quiero decir unas palabras. Y dijo: hoy quiero hacer público algo que me pasó, algo que le he compartido a uno y a otro, pero hoy lo quiero hacer público para que todos lo sepan. Jesucristo es real. He nacido de nuevo. He tenido un encuentro con Él. Y hoy públicamente les pido perdón por la persona que ustedes han conocido y por la forma en la que yo me había comportado. No lo tenía Él, decía. Pero hoy quiero decirle a Ángel Javier: ¿dónde está Ángel Javier? Y yo era llorando y llorando. Yo no paraba de llorar. Y yo me levanté y me miró este hombre a los ojos y me dijo: Ángel, perdóname. Y hoy te lo digo públicamente, delante de todos: perdóname por la forma en la que te traté, por la forma en la que te hice sentir y por todas las cosas que salieron de mi boca y las amenazas que te pude haber hecho. Y gracias, porque sé que no dejaste de orar por mí, porque sé que me bendijiste cuando yo te maldecía, porque sé que aprendiste a confiar en Dios. Fue la última vez que lo vi, porque al día siguiente no trabajé más en la empresa. Yo dije: se cumplió el propósito. Oiga, qué increíble. Le dije: don Carlos, gracias, se acabó mi tiempo aquí. Y me dijo: ¿pero por qué te vas? Yo le dije: es lo que siento en mi corazón. Me dijo: pero si ya vivió todo, mire lo que pasó. Yo le dije: sí, ya no soy necesario, don Carlos. Ahora él es el nuevo cristiano en la empresa. Y Dios me trajo por una razón, por él, pero él se encargará de muchos otros. Y me fui. Ay, qué bendición tan tremenda. Qué tremendo, Dios mío, Señor Jesucristo. Tal vez no, Dios nos dé esa bendición, o tal vez no. Tal vez no. Pero te voy a decir algo. Cuando Esteban estaba siendo muerto a piedra y Saulo levantó la mano para que lo mataran, Esteban, mirando a Saulo y mirando a los que lo estaban matando a piedra sin causa, dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, perdónales esta maldad. Saulo escuchó que Esteban, antes de morir, siendo apedreado por él y con los que estaba, le dijo: Señor, perdónalo, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalo. Ah, tremendo, Dios mío. Tremendo, Dios mío, tremendo, tremendo, tremendo. Porque fue la misma manera en la que murió Pablo. Fue la misma manera en la que él dio su vida cuando lo decapitaron, orando por sus verdugos, bendiciendo a todas las personas a pesar del dolor y del daño que le estaban causando, porque él entendía que realmente no era por él, ni era porque fuera él, era por lo más hermoso y lo más precioso que hay dentro de nosotros: Jesucristo de Nazaret. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Después de tiempos tan conflictivos vendrán tiempos de tanta paz. El Señor te dice: yo tengo el día y tengo la hora y tengo la forma en la que me voy a revelar a los que te persiguen hoy, a los que te tratan de hacer la vida imposible hoy. No tengas temor, no desfallezcas, no te canses de orar, de bendecir, no te canses de ser fiel, porque ya viene el momento para ellos, ya viene el tiempo para ellos. Y ellos sabrán que tú no tenías una simple religión. Ellos sabrán que tú no cambiaste simplemente de religión. Ellos sabrán que tú sí tuviste un encuentro personal con el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Escúchame algo tremendo. Muchas personas que te cerraron las puertas, Dios las usará en su momento, sin que pongan los ojos en ellos, para nuevas puertas que se van a abrir. Y ellos lo harán por amor a Dios
y honrarán lo valiente que tú has sido a pesar de los tiempos de conflicto. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Cuarta perla que Dios me ha dado: son los tiempos difíciles aquellos que producen un mayor crecimiento, una mayor multiplicación. La iglesia en Jerusalén ya era grande. La iglesia en Jerusalén estaba avanzando, pero no era tan grande como la iglesia que se extendió por Judea, Galilea y Samaria. No era tan grande. O sea, había mucho más. Diga conmigo, había mucho más. Eso es lo que el Señor te dice a ti: tengo mucho más para ti. Más. Tal vez tú veas grande lo que tienes hoy, y aún delante de Dios, Dios te dice: tengo más para ti. Más. Pero no es simplemente por darte, es para cumplir un propósito, es para cumplir su perfecta voluntad. O tal vez alguien aquí vea algo pequeño hoy, muy pequeño. El Señor te dice: te voy a llevar a un nuevo nivel de crecimiento, de multiplicación, de ensanchamiento, a un nuevo nivel donde te vas a extender con poder, con mi poder, te dice el Señor. Y algo que el Señor hablaba en mi corazón es a los empresarios, a todos los empresarios que hay en este lugar, desde los más pequeños hasta los más grandes. El Señor les dice: lo que tienen no es lo que yo les quiero dar, es lo que comencé a darles, porque les voy a dar más. Entre más ustedes confíen en mí, y entre más ustedes me amen y me busquen y me honren, yo los llevaré a nuevos niveles. Gente que perdió todo lo que tenía, el Señor dice: tendrás más de lo que perdiste. Gente que está ganando y se ha asustado con lo que está ganando, el Señor le dice: prepárate, porque te voy a dar más sabiduría, más administración, y te voy a dar más capacidad, porque vas a manejar más recursos y te vas a extender a otras ciudades, y voy a sacar lo que tú haces a otras naciones. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. No nos imaginamos lo que Dios tiene. A veces nos dejamos guiar por lo que vemos a nuestro alrededor. El Señor me mostraba dos tipos de personas: unos que han perdido muchas cosas y han sentido que no van a poder. El Señor le dice: sí, vas a poder, y te voy a dar más de lo que has perdido. Te voy a dar más de lo que se pudieron haber llevado las aguas. La diferencia es que esta vez se van a sostener y van a ser más equilibradas, van a ser más sostenibles, pero te voy a dar más. Y el Señor me mostraba otro tipo de personas que están asustados con tanta bendición que les está llegando. Están asustados con tanta bendición con la que Dios les está bendiciendo. Temen por su seguridad, temen por la seguridad de sus hijos, temen por lo que Dios les está dando. El Señor les dice: no temas, no temas, no temas, porque yo no solo te doy la bendición, te doy la sabiduría, el discernimiento y la capacidad, y tienes aún mi respaldo, y tendrás más respaldo para que tu vida y la de tu casa sean protegidos de todo mal y de todo peligro. Tú sigue soñando, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue rompiendo límites, sigue rompiendo moldes, sigue creyéndole al Señor. Alabado sea su nombre. Podemos utilizar esto como una metáfora. Como le pasa a la iglesia, nos pasa a cada uno de nosotros, porque somos la iglesia. Dios no está perdiendo su tiempo. Dios está haciendo algo muy grande, algo demasiado grande, que tal vez no vemos en el momento, pero va a suceder. Y hoy el Señor nos está abriendo los ojos de lo que se viene para este 2024, para esta iglesia. Yo no sé si es para otra iglesia. A lo mejor alguien que escuche esta palabra la crea o Dios la confirme, pero yo digo es para esta iglesia, para ustedes y los que escuchan este mensaje a través de las redes sociales,
que siguen este ministerio. Esta palabra es para este 2024. No sé cuántos años más nos conceda el Señor. No sé cuánto tiempo más nos conceda el Señor. Estamos a 3 meses de cambiar de década. Estamos a 3 meses de cambiar de década. Y yo sé que una década no cambia porque sí. Sé que llegar a 10 años no es cualquier cosa. Por eso sé que es algo profético y algo muy poderoso lo que Dios está haciendo esta mañana en este lugar. ¿Y cómo voy a terminar con la quinta perla? Son los tiempos difíciles los que nos llevan a afianzarnos en la mejor relación y comunión con el Espíritu Santo. Son los tiempos difíciles los que nos llevan a una comunión increíble con Dios y con el Espíritu Santo. Porque a veces cuando todo nos sobra y no tenemos el carácter, cuando todo sale como queremos y no tenemos la madurez, entonces es fácil olvidarnos de Dios y es fácil hacer a Dios tercero y cuarto y creemos que estamos en lo correcto. Es fácil darle el último lugar. Pero quiero decirles algo. Hay veces en que quedamos en la dependencia única y absoluta de Dios. Hay veces en las que solamente nos queda Él y nadie más. Y te voy a decir algo. Si tú aprendes a aferrarte a la persona más importante que te pueda quedar en la vida, si tú aprendes a buscar a la persona más interesante que pueda estar contigo, que es el Espíritu Santo, tu compañero, tu guía, tu consolador, Dios. Si tú aprendes a confiar en Él, si tú aprendes a decirle: háblame, te quiero escuchar. Si tú aprendes a decirle: tócame, restáurame, sáname, libérame, ministrame. Si tú aprendes a decirle: lléname, lléname de tu presencia. Si tú aprendes a decirle: revélame tu palabra. Si tú aprendes a decirle: dame un corazón de carne, dame un corazón de niño. Si tú aprendes a decirle: quiero más de ti, te necesito más. Si tú aprendes a decirle: hago esto o hago esto otro, me conviene estar con esta persona o no me conviene aquello o me conviene lo otro. Si tú aprendes a decirle: Espíritu Santo, hoy guíame a quienes quieren oír tu palabra, quienes te están necesitando. Hoy quiero que seas tú dirigiendo todo mi camino, mis pasos y mi vida. Lo vas a encontrar, va a suceder, va a ocurrir, te lo digo de todo corazón. Va a suceder, va a suceder. Y entonces tú entenderás que lo más importante en la vida, sin importar que los tiempos sean difíciles o no, sin importar que haya escasez o abundancia, sin importar que haya conflicto o la mayor paz, sin importar que sea algo pequeño o algo demasiado grande, tú vas a entender y vas a encontrar que lo más importante por encima de todo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros dejamos que Él realmente obre en nuestras vidas la voluntad de Cristo, entonces te voy a decir que esto es lo que viene para ti. Hechos capítulo 9 versículo 31. Esto es lo que viene para esta iglesia y viene para ti. Dice el Señor: entonces ustedes, mi iglesia, tendrán no solo la paz interior, sino tendrán la paz afuera con los que un día los persiguieron y un día los amedrentaron y un día los humillaron y un día se burlaron de ustedes menospreciándolos. Pero no solo les voy a dar paz con ellos, sino que voy a hacer que se extiendan, voy a hacer que crezcan, voy a hacer que avancen, voy a hacer que vayan a más adelante, que se ensanchen más y serán edificados. Porque les voy a dar mayor fundamento, les voy a dar mayor profundidad, les voy a dar mayor resistencia, les voy a dar mayor capacidad, dice el Señor. Y dice Dios: andarán en el temor mío, que no es miedo hacia mí, sino es respeto por mi presencia y por mis cosas. Y yo mismo los fortaleceré y los multiplicaré, y todo será por el poder del Espíritu Santo y de su presencia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Esta es la palabra para este año. Esta es la palabra para esta iglesia. Hoy, nuestra primera reunión en este lugar, nuestra primera reunión, aunque Dios ya venía hablándonos. Dios nos habló el domingo pasado de la obediencia
ante todas las cosas, más que querer aprender cosas nuevas, poner en obediencia lo que ya sabemos. Pero acuérdense cómo terminó el año en el 31 en la reunión. Yo necesito odres nuevos, porque está el vino nuevo listo. Un vino que los llevará a ensancharse a otros territorios, que los llevará a nuevas conquistas. Pero tienen que despojarse de los odres viejos, de la manera de pensar y de la manera de actuar, y renuévense con lo nuevo de Dios, en el nombre de Jesús. Quiero que nos pongamos en pie, por favor. Esta es la palabra que Dios puso en mi vida. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Yo te doy gracias. Levanta tus manos bien en alto. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque al final todo valdrá la pena. Al final todo valdrá la pena, Señor. Entenderemos, Señor, que valió la pena creerte, que valió la pena serte fiel, que valió la pena recibirte en nuestros corazones, que valió la pena, Señor, buscarte. Valió la pena aferrarnos a ti, Señor. Valió la pena, Señor, no desfallecer. Valió la pena, Señor. Al final sucederá, nos daremos cuenta, Señor. Hoy podemos decir: ha valido la pena, Señor. Pero yo sé que vendrán mayores testimonios, mayores experiencias, de donde podremos ver con tanta claridad, Señor, donde veremos naciones adorándote y magnificándote y dándote gracias por lo que un día empezó con este ministerio, por lo que un día empezó con esta iglesia. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor. Hay padres aquí que no saben qué hacer con sus hijos. Hay padres aquí que están pasando dificultades muy fuertes con sus hijos. El Espíritu Santo les dice: déjame darte la sabiduría y la capacidad en esta nueva etapa para que los sigas criando y formando de acuerdo a mi voluntad. Déjame darte, dice el Señor, nuevas capacidades y habilidades para que sepas administrar estos nuevos campos y estos nuevos tiempos en el corazón de tus hijos. Porque yo, dice el Señor, soy quien guardo tu casa y tu familia. No tengas temor, no tengas temor, no desfallezcas. Sigue orando por tus hijos, sigue intercediendo por ellos. No desmayes con tu testimonio. Al contrario, yo te doy nuevas fuerzas para que los sigas inspirando. A veces parece que no está pasando nada. No te dejes engañar por las apariencias. Está pasando demasiado, porque ellos me buscarán y me honrarán, me amarán y me servirán, y contarán lo grande que fue el testimonio que tú les diste, aún en los tiempos más difíciles. No te dejes guiar por su rebeldía, dice el Señor, porque serán los más obedientes. No te dejes guiar, dice el Señor, por alguna mala amistad que se haya tratado de entrometer en su vida, porque dice el Señor: Él será rodeado y ella será rodeada de amigos como yo rodeé a Daniel, dice el Espíritu Santo. Tú sigue orando por él y por ella. No desfallezcas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Hay matrimonios aquí que están al borde de cosas delicadas. Hay matrimonios aquí que hasta se han dicho: vamos para divorcio. Hay matrimonios aquí que dicen: esto no va a durar mucho, así que preparémonos para hacer división de bienes, para contratar el abogado y para firmar la carta. El Señor les dice: no desfallezcan, no se dejen engañar por el enemigo. Que el hombre no separe lo que yo he unido, dice Dios. Ríndanse, les dice el Señor. Búsquenme con todo el corazón, porque tengo nuevo vino para su matrimonio. Tengo vino nuevo para su hogar. Tengo nuevo vino para su relación, dice el Señor. Pero tienen que humillarse, tienen que buscarme con todo el corazón. Hay promesa para su casa. No votes 25 años, no votes 20 años, no votes 10 años, no votes 5 años a la basura. Yo puedo hacer lo nuevo, dice el Señor. Tengo algo nuevo para tu matrimonio. Hablen, perdónense, ríndanse delante de mí. Denme en el primer lugar, dice el Señor. Ya no luchen por hacer su voluntad, hagan la mía, dice Dios. Y dice el Señor: los voy a llevar a disfrutar los mejores años de su matrimonio, los mejores años de su hogar. No son los que ya pasaron, son los que los que vienen, dice el Señor. Son los que estoy produciendo por la fe, dice el Señor. Pero tienes que creerlo con todo tu corazón.